Ok, ahí ya lo ven, muchachos. ¿El Excel? Sí, 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 El vamos el Excel. Excel. Ok, ya ven Sí. el Excel, ¿no? Bueno, vean, miren, aquí tenemos, no veo, déjenme ver un poquito, no veo quién habla de ustedes, no sé por qué no veo quién participa. A ver, no, bueno, no sé. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Tal vez aquí ya cambiamos el flujo un poquito, déjenme ver el flujo. El flujo son 200 galones por minuto. Pero lo importante aquí, vamos a usar los criterios de diseño, ¿no? Fíjense, aquí estoy marcando lo que serían nuestros criterios de diseño que nos van a permitir seleccionar el diámetro de la tubería, ¿no? Este es uno de los primeros criterios que nos sirven para diseñar nuestros circuitos, ¿verdad? De bombeo, ¿no? Entonces, ahorita estamos apenas en lo de las tuberías, ¿no? Fíjense, aquí en este ejemplo, estoy suponiendo que tenemos un tramo de tubería, ¿no? Un tramo de tubería, pero vean, acá le habíamos puesto la L de 280 pies, ¿verdad? Entonces, pero ahora vamos a distinguir en lo que serían los accesorios, ¿verdad? Que vamos a tener a lo largo de esa trayectoria o de esa tubería, vamos a tener algunos accesorios, ¿verdad? Vamos a hacer una tablita como esta, ¿verdad? Eh, Aquí es ilustrativa, cada uno de ustedes pues lo va a poner a su gusto, como le entienda mejor y como crea que yo les voy a entender rápido, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos accesorios, cantidad, vamos a usar un método que es esta acá, ¿verdad? Es un método empírico utilizado por la gente que diseña estos sistemas de bombeo o circuitos, ¿verdad? Cálculos de pérdidas de presión a través de tubería. Entonces, aquí vean, le estoy marcando la página 122, ¿no? Eh, Vamos a ver que tenemos por ahí un factor, ¿verdad?, de fricción, pero le vamos a llamar factor de fricción a turbulencia total, que se va a usar con esto, con el método de la K, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en el libro cómo se define. Bueno, entonces, esta acá corresponde a un accesorio, ¿no? A un elemento me refiero. Pero si tenemos cierta cantidad de cada accesorio, pues esa acá, ¿verdad?, va a ser el doble. En este caso, para la válvula de compuerta, ¿no?, vamos a tener una K que va a valer corresponder a dos válvulas. Hay otro método que se utiliza, que no es el de la K, y se le llama la longitud equivalente, ¿no? Cada accesorio va a tener una pérdida de presión, ¿no? Y aquí lo vamos a hacer como si es, por ejemplo, esta válvula que tenemos aquí, ¿verdad?, de compuerta. Estas dos válvulas que tenemos va a ser la longitud de tubería equivalente. Esas dos válvulas equivalen a que si tuviéramos 5.4 pies, ¿ya?, de longitud de tubería recta. Por eso le llamamos longitud equivalente. Entonces, cada accesorio lo podemos poner como tubería recta. Al final lo vamos a sumar toda esa tubería y la vamos a sumar con la tubería recta que tenemos. Y toda esa longitud, ¿verdad?,
equivalente de cada accesorio, ¿no? No, por ejemplo, de cada accesorio vamos a tener una cantidad, ¿verdad? Esta longitud equivalente y la longitud de la tubería recta lo vamos a sumar. Ujú. Bueno, de eso se trata ahorita esta sección, esta clase de ahora, ¿verdad? Bueno, vean, entonces vamos a suponer que tenemos en nuestro circuito, en nuestro tramo de tubería que estamos analizando, vamos a tener dos válvulas de compuerta. Ujú. La fórmula para calcular K es 8 por el factor de fricción a turbulencia completa. Ujú. Este lo buscamos en la página 122, ahorita vamos a ir allá al otro, ¿no? Entonces, allí en el mismo crane encontramos que el factor a turbulencia completa es de 0.016, pero este corresponde al diámetro de la tubería utilizada. Ujú. Entonces, aquí tenemos el K total para esos accesorios, ujú, y su equivalencia en longitud de tubería recta. Ujú. Y vean, esos accesorios nos darían una pérdida de presión, ¿ya? Equivalente a punto un pie. Ujú. Permítanme tantitito. Ok. Entonces, tenemos tres codos. Ajá. Su fórmula es 30 por Ft. Ujú. El factor de fricción, como está en función del diámetro de la tubería, va a ser igual para todos los accesorios. Ujú. Y vean, esta es la K total. Ujú. Y su longitud equivalente en tubería recta y la pérdida de presión de esos tres codos, ¿no? Entonces, fíjense, después tenemos una T recta, tenemos dos T rectas por ahí en nuestro tramo de tubería. Ujú. Y tenemos 180 pies, digo 280 pies. Entonces, fíjense, tenemos las Ks correspondientes a las cantidades de accesorios, ujú, y a la tubería recta, y los sumamos. Esta es la K total. Por eso aquí tenemos K total, que es de 18.29. Entonces, bien, vamos a usar ahora una fórmula nueva, ujú, para calcular la H subíndice L. Ujú. Ahí ven la ecuación, ¿verdad? Tenemos aquí eh, esta H subíndice L, que incluye la K total. Fíjense, aquí es la K total. Ujú. La pueden hacer por accesorio o total. Ujú. Entonces, vean, la H subíndice L ahora cambió. Ujú. ¿Por qué? Porque ya incluimos accesorios, ¿ah? Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a meter las válvulas de control, vamos a meter los intercambiadores de calor por los que pasa todo nuestro fluido. Ujú. Bueno, con esta H subíndice L, ¿ya? Y usando la ecuación de Bernoulli que teníamos acá arriba, ¿verdad? Con eso calculamos el delta P, ¿ya? Y ya calculamos nuestra presión de descarga. Ujú. Recuerden que ahora lo que conocemos es la presión de entrada, pero no conocemos a qué presión nos va a llegar en el punto 2. Ujú. Bueno, entonces veamos, con esta delta P, pues podemos calcular ahora eh, la presión a que va a salir el fluido en el punto 2. Ujú. Serían 36.9 psi, ¿verdad? Sin accesorios, ¿no? Claro, aquí yo ya lo corregí, ¿verdad? Aquí sería de 36.5 con accesorios. Y aquí no, el dato no corresponde, ¿verdad? Con accesorios debería ser mayor. Entonces, hay que corregirlo. Ahorita ustedes van a hacer los ejercicios y vamos a corregir este dato que salió mal aquí. Ujú. Bueno, entonces vean, vamos a ver primero, ¿ah? Si tienen esta tabla, ¿no? Vamos a usar una tubería de 4 pulgadas
El diámetro nominal de 4 pulgadas y cuyo diámetro interior es de 4.026 pulgadas, ¿verdad? Y vamos, ahí nos podemos ir a la página 138, ¿verdad? Bueno, eso corresponde a mi libro, ¿verdad? En mi PDF, y sería la página B16. Entonces, vamos rápido. Entonces, permítanme, vamos a cambiarle al libro. ¿Alguna duda antes de que siga avanzando? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Pues bien, aquí tenemos las fórmulas, ¿verdad? Entonces, vean aquí la H. ¿Sí ven ahorita el libro del CREAM? Sí, sí se ve. Ok. Vean, aquí estos son los H subíndice L, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna K. Vamos a ver de dónde sale la K, ¿verdad? Que estamos usando en la fórmula. Entonces, déjenme regresarme a la de Excel. Era la página 138 de mi libro. Entonces, nos vamos a la página 138. Vean, si ustedes tienen bien su hoja de cálculo, que ya fuera se le llama memoria de cálculo, si la tienen bien arregladita y con todas las referencias, es muy fácil revisar una memoria de cálculo. Acabo de recibir de unos ingenieros, me mandaron unos cálculos, ¿verdad? Se los iba a enseñar, pero no lo bajé. Me mandaron una hoja de cálculo, me pidieron por favor que si les checaba sus cálculos. Se los iba a enseñar para que vieran una memoria de cálculo cuando no trae ninguna referencia, no trae fórmulas, que no se entiende ni por dónde empezaron ni por dónde acabaron. Y el primer comentario que les hice, pues fue eso, ¿verdad? Que no entendía no le veía ni pies ni cabeza a lo que me estaban enviando. Entonces ya lo están corrigiendo. Entonces es muy importante que ustedes hagan una memoria de cálculo, pero con todas las referencias, las fórmulas, para que pronto ustedes mismos cuando la revisen puedan saber qué pusieron. Porque cada vez los cálculos van haciendo más, y cuando ya tenemos una hoja de cálculo más grande, pues ya no se entiende. Bueno, vean, entonces aquí dijimos que eran 4 pulgadas la tubería. Vamos a ver, 4 pulgadas, cédula 40. Ahorita vamos a estar usando la cédula 40, pero también se usan otras cédulas. Pues bien, aquí estoy marcando 4 pulgadas, ¿verdad? Ese es el diámetro nominal. Como dice acá arriba, ven, la columna dice diámetro nominal, ¿verdad? En pulgadas. Pero su diámetro externo, pues es de 4.5. El diámetro estándar, cédula 40, vamos y buscamos lo que es el diámetro interno. Y vean el diámetro interno, 4.026. Entonces, ese fue el diámetro que utilizamos. Vamos a nuestra hoja de cálculo y vemos 4.026 y en pies nada más es convertirlo y son 0.3355 pies. Vean, aquí tenemos la rugosidad. Nos vamos rápido a la página 119, ¿verdad? Y ven aquí, tenemos esta gráfica, ¿no? Donde ya habíamos visto, ¿verdad? Que para acero comercial,
pues la rugosidad o la epsilon aquí es de 3,015, ¿no? Y conociendo el diámetro de la tubería, ¿verdad? El diámetro nominal o el diámetro interno, lo ponemos aquí que es de 4 pulgadas y nos vamos hacia arriba, ¿verdad? Lo hacemos coincidir o interceptarse con esta recta de acero comercial y encontramos que, déjenme ver, es 0,004 la rugosidad relativa, o sea, el cociente de epsilon entre diámetro en pies. Bueno, pues vamos a ver si sí se puso eso. Punto cero, aquí lo tenemos, punto 3015 la rugosidad y la absoluta 304. 304. Parece que no me pareció que fuera 304. ¿Ah? Ok, sí está bien. ¿Sí lo vieron? ¿Sí está bien, muchachos? Sí, profe. Vean si es 30.304. Bueno, entonces seguimos con el cálculo. ¿Ah? Ya sabemos cómo, fíjense, aquí se calculó, estoy calculando el HL sin considerar, ¿verdad? La longitud total con los accesorios. Vamos a ver si es cierto. ¿Eh? Este aquí nomás lo dejé todavía como cuestión didáctica. Estaba comparando, ¿verdad? En los otros cursos. ¿Cuál es la diferencia entre el HL, donde no ponemos accesorios, ¿verdad? Y cuando ponemos los accesorios. Acá tenemos los, vamos a ver si vean, con accesorios es de 7.2 y sin accesorios es de 6.3. No sé si tengan una pregunta ahí, muchachos, o se entendió. Bueno, hay que hacer una diferencia, ¿verdad? De hecho, ustedes ya no lo deberían de poner, ¿verdad? Porque ya tiene que ser con accesorios. Bueno, ya lo demás se hace de la misma forma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vean aquí el factor, ¿verdad? De turbulencia, perdón, el factor de fricción a turbulencia completa. Vamos y lo buscamos en la tabla A27. Para mí, que es la página 122. Vamos a poner la página 122. Entonces, vean, aquí tenemos, perdón, esta tabla para conocer el valor del coeficiente, ¿verdad? K, que es el coeficiente de resistencia, ¿verdad? Para válvulas, dice aquí válvulas y accesorios, ¿no? Fittings es accesorios. Nos buscamos 4 pulgadas, ¿ya? Y encontramos que el factor de fricción a turbulencia completa es de 0.016. Bueno, aquí nos dice que lo podemos calcular con la fórmula que está abajo de la tabla. Y podemos utilizar esta fórmula y nos va a dar aproximadamente. Si es que no lo quieren buscar en tablas y quieren que su hoja de cálculo se automatice mejor, pueden poner esta fórmula. Y tenemos lo siguiente. Bien, aquí en este formulario está cómo calcular las K, ¿verdad? Para ciertos accesorios y las fórmulas que se utilizan. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Cómo podemos utilizar estas K. Por lo pronto, nos vamos a ir a las
fórmulas, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿verdad? Que vamos a ver. Dice, para la válvula de compuerta, la fórmula es 8 por Ft. Y como ya conocemos Ft, ¿verdad? Que es 0.016, pues ya lo ponemos y lo vamos multiplicando por cada uno de los accesorios. Entonces, vean, para calcular la K de los codos, por cada codo serían 30 por Ft. Y de la T recta serían 20 por Ft. Entonces, vean, no es más que una receta de cocina, no tiene mucho problema. Y para la tubería recta, la K es el factor de fricción, pero no es a turbulencia total, sino es el factor de fricción que calculamos nosotros utilizando el número de Reynolds, o en este caso la ecuación esta de Swan-Jane, ¿no? Bueno, entonces vean, con eso ya podemos calcular la K total. Ahorita vamos a ver nada más el método de la K, ¿ya? Del coeficiente de resistencia. Como ya tenemos esta K, pues ya podemos utilizar esta ecuación. Entonces, utilizando esta ecuación, ya podemos calcular las pérdidas de presión por fricción y la expresamos en pies y es 7.2. Aquí, esto sería equivalente a 13.5 pies, ¿verdad? Ya la delta P, incluyendo la HL ya acá en la ecuación de Bernoulli. Acuérdense que ya es delta P total, ya incluye el H subíndice L. No sé si alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Sí, con el FT, la factor de fricción a turbulencia completa, Ajá, la ecuación la podría volver a mostrar, por favor. ok. Estas No, son recomendaciones, ok. cuestiones empíricas, ¿verdad? A Es que veces fallan, no encontraba cuál era la diferencia con el de Shamli. Decía por qué sale diferente, pero ya vi. La de Shamli es 5.7 su constante y este es 3.7. Sí, esta es la turbulencia completa. Mire, vamos a ver aquí en las gráficas esto. Turbulencia completa se refiere a que ya cuando la curva se va haciendo horizontal. Si ustedes se fueran a turbulencia completa, pues fíjense ya a turbulencia casi ya donde tenemos planas aquí las curvas estas, pues ya el factor de fricción casi no va a cambiar. Entonces, eso es lo que quiere decir a turbulencia completa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo duda. Sí. Para el valor de K de la tubería recta, ¿cuál es F? F, Es la esa, misma F que estuvimos usando, ¿verdad? esa la calculamos con el factor de fricción. Sería esta F, ¿verdad? Ah, ok, sí, nada más como que me revolví un poquito, pero entonces sí. Ok, gracias. Ajá, sí, sí, o la ecuación de Swain, ¿no? Profe, perdón, Ajá, ok. ¿puede Entonces, volver a poner las ecuaciones de nuevo? Es que mi compu no me ha dejado tomar bien la captura, porfa. ¿cuál es? Perdón. ¿Puede volver a poner las ecuaciones nuevamente, por favor, para tomar captura? ¿Pero cuáles ecuaciones, perdón? Las que puso ahorita. Esas sí. ¿Esta? Ujú, Sí, por favor. ujú. Gracias, profe. Ándale. Entonces, a ver, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Rápido, ¿no? Fíjense, aquí ustedes vieron que no coincidía mi resultado, ¿verdad? Que dice que sin accesorios 36.9 y con accesorios 36.5, pues eso es un error, ¿verdad? Si no tiene accesorios, pues la caída de presión debería ser menor, ¿ya?
vamos a encontrar cuál es el valor que ustedes tienen con accesorios. Traten de hacerlo. El flujo es 200 galones por minuto. La presión en el punto 1 continuamos y la ponemos 50 psig. Queremos calcular ahora la presión 2, ¿verdad? A la salida en el punto 2. Pues de eso se trata ahora. Nada más que ahora ya no solo son los 280 pies de tubería recta, sino que aparte tenemos otra cantidad de tubería, ¿verdad? Que si la pasamos a equivalencia de tubería recta, que ahorita vemos eso, fíjense, sería 280 pies, pero en realidad equivaldría que tuviéramos 300, casi 330 pies de tubería recta. O sea, si se dan cuenta, aumentó la tubería recta de 280 a 330 aproximadamente, con los accesorios. Bueno, a ver, traten de hacerlo. El diámetro, vamos a ver ahorita el cálculo, ¿verdad? Traten de hacerlo a ver si coincidimos en que nos salga igual, mientras yo encuentro aquí qué pasó, ¿no? Profe, Sí, sí me está dando igual que usted. sí, es que ya revisé. Está bien. Está bien porque nos está dando la presión 2 al final, ¿no? Y la Ah, presión 2 con accesorios tiene que ser menor. claro, sí, ya lo revisé ahorita también. Está bien. Ajá. Sí, como no, si no tiene accesorios, ¿verdad? Pues la caída de presión es menor. Ajá. Ok, ya bien, revisé porque aquí sí la tengo, ¿verdad? Ok, muy bien. Fíjense, la caída de presión sin accesorios es de 13.1, ¿verdad? La total. Ujú. Y con accesorios aumentó a 13.5. Entonces quiere decir que aumentó la caída de presión por los puros accesorios, aumentó aproximadamente 0.4 psi, ¿verdad? Bueno, eso es 0.4 PSI. Gracias, pero ¿quién me contestó? ¿Quién calculó?
Mm, Alfredo Martínez. Ok, gracias, Alfredo. Gracias por tu observación. Bueno, vean. Entonces, su compañero aquí yo calculó y vio que está bien, ¿verdad? Bueno, fíjense ahora, ¿cómo vamos a calcular la longitud equivalente? Aquí le puse la fórmula, ¿verdad? Vamos a usar la K que calculamos, la multiplicamos por el diámetro en pies y la dividimos entre el FT total. Y bien, nos da la longitud equivalente a dos válvulas de compuerta a 90 codos de 90 estándar, de dos T rectas y de tubería recta. Ya la sumamos a todo lo demás y tenemos 330 pies. Esto, fíjense, aquí hay un detalle. En realidad no se divide entre el flujo total, entre el factor de turbulencia total, sino entre el factor de fricción que calculamos con el Reynolds. ¿Por qué? Aquí en la tabla nada más lo hice como ilustrativo con el FT que tenemos ahí. Pero en realidad, como estamos hablando de tubería recta, lo deberíamos usar el factor de fricción que calculamos con el Reynolds, que es el de 0.019. Entonces, cambiaría un poco la longitud, pero vean, si nosotros lo cambiamos de 0.016 a 0.019, pues no hay una gran diferencia. 0.019, voy a poner el factor de fricción calculado con el número de Reynolds. Entonces la longitud equivalente me va a cambiar, que es lo que debería ser correcto. Vean, aquí ya apliqué directamente el factor de fricción, cambió a 0.019, debió haber cambiado las longitudes estas, ¿no? No se notó, fue tan rápido el cálculo, ¿no? Que tenemos, vean, los 330 pies aproximadamente. Pero eso es como lo deberíamos de calcular. Pero si lo usan con el factor de fricción total, la turbulencia total, pues no hay mucho problema. Pero vean, ¿cuánto me calcula de H subíndice L de 7.4? Que es el que tenemos acá con accesorios, ¿verdad? Con el método de la K. Entonces ya checa aproximadamente. Si pongo el 0.016, hay una pequeña diferencia. Vean. Entonces, tenemos que ir viendo cuál factor de fricción van a usar. El correcto es el que calculan con el número de Reynolds, porque es con el que están calculando a la tubería recta. No sé si me explico, muchachos, alguna pregunta. Ok. Entonces, vean, ahora, aquí todavía no termina el problema, ¿verdad? Nosotros tenemos unos criterios de diseño que nos dice que no debemos rebasar la velocidad de 10 pies por segundo y que el delta P en 100 no debe ser mayor a un PSI, ¿no? Tal vez aquí lo estoy poniendo muy limitado. Hay diseños en que podemos irnos hasta 2. Eso ya es decisión del diseñador y de la compañía donde estén trabajando, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué se hace para seleccionar una tubería
digamos que sea un diseño adecuado. No óptimo porque todavía no estamos optimizando aquí, sino simplemente estamos haciéndolo con los criterios de diseño. Entonces, vean, ¿qué hacemos primero? Tomamos diferentes diámetros, ¿no? Vean, tomamos 3 pulgadas, ¿no? Ponemos todos los datos, ¿verdad? Diámetro interno, su velocidad que nos da, su número de Reynolds, el factor de fricción y, déjenme ver aquí este factor de fricción, vamos a aumentarle un número para un dígito para que se vea comparado con el que tiene abajo. ¿Ah? Vean aquí, la H subíndice L es bastante alta. ¿A cuánto equivale? A 21.3 PSI. Vean, es bastante alta ya. Ya con eso casi nos damos cuenta que el delta P en 100 va a ser de 3.89. Y decíamos que el delta P en 100 no debe ser mayor ¿de qué? De 1. Entonces ya, dicen, la tubería de 3 pulgadas ya no entró dentro de mis criterios de diseño. Dicen, suben a media pulgada y obtienen que el delta P en 100 es de 1.86 y la velocidad es 6.48. Obviamente el de 3 pulgadas sí cumplía con la velocidad, pero no cumplía con el delta P en 100. Bueno, entonces el de 3,5, si es que lo hay, aquí hay un detalle con esta tubería, se los pongo solo por ilustración, pero normalmente no hay tubería de 3,5 pulgadas. Es más cara y allí tendría que entrar entonces en juego lo económico. Porque son normalmente, los diámetros de tubería es de 3 a 4, comercialmente. Si la quisieran de 3,5, pues a lo mejor sí lo encontrarían en algún lado, ¿verdad? En el extranjero, se las mandan, pero va a salir más caro. Entonces ustedes tienen que evaluar, dicen, bueno, si no cumple técnicamente, pues ya la quitamos, ¿verdad? Y luego nos vamos a la siguiente diámetro, que sería 4. 4 pulgadas da una velocidad de 5.03 pies por segundo y un delta P en 100 de 0.98. Vean, estamos pegaditos al 1. ¿no? No importa si nos hubiésemos pasado a 1.1, tal vez lo aceptaríamos. Porque la velocidad, vean, ya es bastante baja. Entonces, por velocidad no tenemos problema, pero estamos ahorita que sí que en la raya, ¿verdad? Entonces, ustedes escogerían en vista de este análisis la de 4 pulgadas. Una pregunta aquí, muchachos. Profe, yo perdón que me regrese un poquito, es que en la L de la tablita de arriba, en la Ajá. que es L igual a K por B, es que no me sale ese 5.4. No sé si pueda poner el cursor en el 5.4 para ver entonces qué metí mal. El de 5.4. Ajá, para Ajá. ver Vas a entonces qué metí mal. multiplicar para una válvula Ajá, 8 por FT. ajá. ¿Ya? Entonces, pero este 8 por FT es por válvula. Ahorita vamos a ver. Y lo tienes que multiplicar por 2 porque son 2 válvulas. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Sí, Ajá, gracias, por eso. profe. Ándale. Y así todos los demás accesorios. Gracias, profe, sí era eso. Ok, uno nomás calcula todo lo demás y ahora, a ver, calculen los diámetros, ¿verdad? A ver si les sale igual. Y ya que tengan todo armado esto, vamos a hacer un ejemplo con un fluido diferente.
Bueno, mientras lo hacen, déjenme ver dónde están las válvulas. A ver, no tenía... ¿Dónde están las válvulas? Permítanme. Estaba adelantito. Entonces, bien, aquí donde teníamos esto, que estábamos en la página donde tenemos el coeficiente, ¿verdad? De resistencia acá, y tenemos las fórmulas que podemos aplicar, ¿verdad? En un dado caso de que el accesorio sea un poquito más especial. Más adelante, en la siguiente página, vean, tenemos las válvulas, ¿verdad? La primera válvula, que es la válvula de compuerta, ¿verdad? Y aquí nos dice que el tipo de cómo es este vástago, nosotros le llamamos en español vástago, ¿verdad? Aquí tenemos el vástago. Permítanme, déjenme. Buscar, poner el lápiz, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos la entrada, ¿verdad?, del fluido. En estas válvulas de compuerta no tenemos mucho problema porque no importa la forma, la dirección en que pongamos la válvula, porque funciona igual. Ajá. Pero normalmente las válvulas traen una flecha que indica la dirección del fluido, cómo la debemos conectar, ¿verdad? Entonces, aquí entra el fluido y por acá va a salir el fluido, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y vean, esta válvula está de rosca interna y se va a conectar a la tubería que tiene la rosca externa. Ujú. Bueno, y aquí tenemos el vástago que sube y baja. Ujú. Y va el asiento, aquí tenemos el asiento de la válvula, ¿ah?, donde este vástago hace contacto con este asiento de la válvula, ¿no? Y vean, va bajando hasta que llega hasta esta parte final, ¿no? Entonces, cuando llega aquí a esta parte final, si nosotros lo viéramos así de lado, ¿verdad?, el vástago que baja, pues es una circunferencia, ¿verdad?, que, que obstruye el flujo. Ajá. Entonces, esta válvula de compuerta, ¿verdad?, si llega hasta abajo y va a obstruir el flujo con este disco, ya no pasa, ¿no? Estas válvulas normalmente se usan para abrir y cerrar, ¿no? No se usan para control de flujo. Las válvulas que se utilizan para control del flujo son las válvulas de globo. Vamos a buscar la válvula de globo. Entonces, vean, la fórmula que nos dice para calcular, ¿verdad?, cuando tenemos una válvula estándar, ¿verdad?, de compuerta, sería, la K sería igual a 8 por Ft, que es lo que estamos utilizando. Si la válvula ya es un poquito más especializada, pues nos recomienda aquí usar las fórmulas que tenemos, ¿no? Y aquí nos da la recomendación, ¿no? Entonces no es más que una receta de cocina. Aquí abajito tenemos las válvulas de globo. Esta válvula de globo que tenemos aquí, ¿no?, que son las que conocen ustedes, no, permítanme, que conocen ustedes comúnmente en su casa, ¿verdad? Las válvulas de compuerta son las que se utilizan en sus casas y la válvula de globo. Esas válvulas de globo que ustedes tienen ahí
cuando los lavaderos, ¿verdad? Estas válvulas de globo se utilizan para controlar el flujo. Tenemos aquí el vástago, ¿no? Y el vástago hace contacto con este asiento que tenemos aquí, el asiento de la válvula. Entonces, vean, según la altura que vaya teniendo el vástago con respecto al asiento de la válvula, va dejando pasar el flujo. Entonces, el flujo, aquí, fíjense, aquí sí es importante la dirección con que la conecten, ¿verdad? O sea, la forma en que conecten la válvula a la tubería. El fluido debe entrar por aquí. Normalmente estas válvulas tienen aquí en el cuerpo una flecha que indica la dirección con que la deben conectar. Si ustedes la conectan al revés, que entrara por acá el fluido, eso sería incorrecto. Ya no va a ser su función como debería de hacerla. Bueno, y vean cuál es el inconveniente de que si entra mal, si la colocan mal la válvula, que si lo están fallando los sellos, el fluido se les va a salir por aquí, ¿ya? A través de los sellos que hace con el vástago, ¿ya? de la válvula, perdón. Entonces, estos sellos que tenemos aquí, que hacen que no se fugue el fluido a través de este vástago, ¿no? Este es el vástago, y acá arriba está la palanquita que le damos vuelta. Esos sellos con el uso se van desgastando. Si nosotros metemos al revés el fluido, pues con el desgaste de estos sellos van a ocasionar la fuga del fluido. Mientras sea como en su casa agua, no hay problema, ¿verdad? No pasará de que se mojen o que se esté tirando allí el agua. Pero imagínense que sea gasolina, ahí sí ya hay un problema fuerte. Bueno, entonces hay que tener cuidado cómo se conectan las válvulas. Arriba acá tenemos una válvula check, ¿no? Perdón, aquí vean, esta válvula estándar, por decirlo, válvula estándar de globo, ¿no? Como dice aquí, válvulas de globo, ¿verdad? Y también hay válvulas de globo, pero con ángulo. Nosotros estamos usando la válvula, vamos a usar esta válvula con DK, se calcula como 340 por FT. Acuérdense, K es el factor de resistencia. Y si usáramos la válvula de globo, fíjense, la K sería igual a 55 por FT. Ahora, tenemos las válvulas de globo. Las más comunes que ustedes tal vez conozcan son estas válvulas así de columpio, del swing check que dice aquí, ¿verdad? Nosotros les decimos válvulas de columpio, donde sí es importante la dirección. Vean aquí, él está indicando la dirección que se le debe poner, ¿verdad? Aquí sí no la pueden conectar al revés. Si la conectan al revés, ya no va a funcionar. Entonces el fluido entra por aquí y va a empujar este que es el columpio, ¿no? Digamos lo que va a sellar. Esta válvula check se eleva el columpio y empieza a pasar el fluido. Si nosotros la conectamos al revés, pues la función de la válvula check es detener el flujo en el sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa si ustedes meten al revés? Pues se va a bajar el columpio, ¿verdad? Aquí, se baja y va a apoyarse en lo que sería el asiento de la válvula y ya no va a permitir el flujo en sentido contrario. Estas válvulas son muy utilizadas en los sistemas de bombeo, principalmente donde tenemos la bomba, y vamos a ver cómo es que la utilizamos ahí. Entonces, aquí van a encontrar en este libro diferentes válvulas, diferentes accesorios, cómo utilizarlos, ¿verdad? Tenemos esta válvula de pie que vamos a utilizar también, ¿verdad? La válvula de pie que les llaman así en español, por lo de foot, ¿no?
Vean aquí está cómo calcularlo, ¿ah? Entonces ustedes como diseñadores siempre van a elegir el tipo de válvula que van a colocar en su sistema. Ujú. Estas válvulas de pie se utilizan en las cisternas, en el fondo de las cisternas, ¿no? Son lo que ustedes a lo mejor alguna vez conocieron. Ya tenemos la cisterna. Entra la tubería, tenemos aquí el nivel de fluido. Ujú. Entra la tubería y aquí al final tenemos la válvula esta de pie. Ujú. Esta válvula de pie, si ustedes se fijan, como esta que estoy aquí señalando, ¿verdad? El columpio, vean, cuando succiona la bomba, el columpio se alza. Ujú. Y va a permitir que el fluido entre a través de la tubería con esta dirección. Ujú. Si se apaga la bomba, si el fluido deja de subir y el mismo peso del fluido hace que el columpio se baje y se apoye en el asiento de la válvula. Esto permite que nuestra tubería no se vacíe y podamos tener siempre agua para que nuestra bomba esté funcionando. Entonces, esto es lo que ustedes aplican aquí en su casa, ¿va? Tienen esto así, la bomba. Ujú, ujú. Y esta bomba, pues siempre tiene que tener esta tubería de succión con agua. Ujú. Si está vacía, no va a succionar nunca. Ujú. Entonces siempre debe estar llena. Eso es lo que conocen ustedes o han escuchado decir a la gente, purgar la tubería, ¿verdad? Hay que sacar el aire de la tubería y meterle fluido para que la bomba pueda succionar. Ujú. Mientras haya aire, la bomba no va a succionar. Y para eso utilizamos esta válvula check, para que no se nos vacíe la tubería. Ujú. Y aparte, para que si no hubiera esa válvula, toda el agua que tenemos en la sección de descarga de la bomba se regresaría y haría funcionar al revés la bomba. Ujú. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces ven aquí de estos dibujos muy ilustrativos, muy bueno por este libro. Nos permite seleccionar cómo calcular las K, y ahí nos dice, ¿verdad? Para esta válvula de pie, o como le dicen las ferreterías, pichanchas, ¿verdad? Se puede calcular con esta K 75 FT, si es de este tipo. Si es del otro tipo, tendrían que usar 420 por FT. Ujú. Bueno, y ustedes pueden ver así diferentes accesorios, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, manejando. Ujú. Aquí tenemos el codo de 90 grados, roscado, vean. Este codo es roscado. No todos los codos son roscados. Ya cuando hablamos de 4 pulgadas a mayores, ya se usa la soldadura. Ujú. Entonces, acá abajo, vean, este codo, si es roscado, se puede usar 30 FT para 90 grados estándar. Si es de 45, se usa K igual a 16 por FT. Tenemos aquí las T's, ¿verdad? Decimos, el fluido pasa por el ramal, ¿ya? Digo, por la parte recta, cuando entra y pasa, ahora sí que en forma recta, ¿verdad? Por la parte recta de la T. Y decimos que es por el ramal cuando el fluido lo vamos a calcular por este lado. Entonces, aquí van a ver que no es lo mismo que pase por la parte recta que pase por el ramal. Entonces aquí nos manda, ¿verdad? A que veamos cómo podemos calcular esa K para, para este tipo de accesorio que es la T. Podemos tener T, ¿verdad? Que tiene ángulo de 45 grados, ¿verdad? Entonces, pues, el fluido puede entrar por aquí y salir por acá. Entonces, vean, cada accesorio tiene su particularidad y hay que ver cómo lo calculamos aquí. Todo esto ya viene también
así como receta de cocina, no hay tanto problema. Aquí tenemos los codos, ¿verdad? Los codos soldables, ¿no? Aquí dice, puede ser flange, es con brida, un codo bridado, o pot, ¿verdad? Pot welding quiere decir soldadura a tope. Ujú. Entonces aquí en esta parte lo vamos a soldar. Ujú. Y vean, este codo, pues va a estar en función de la longitud del radio. Y vean, acá la pueden calcular dependiendo de esa relación R en diámetro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la relación que ustedes tengan R en diámetro de los dibujos, de este dibujo que están viendo, pues van a usar la fórmula, ¿verdad? Que puede ser 20 FT, 14 FT. Este radio, pues va en función de la construcción, ¿verdad? A veces, dependiendo de los espacios que tengamos, le vamos a ir dando el radio a la tubería. Pero normalmente ya son estándares y no hay mucho que elegir. Se hace compra estándar y vamos a ver qué valor le vamos a dar, ¿no? Entonces, vean, en el ejemplo que vimos nosotros que pusimos codos estándar, vean, codos estándar de 90 grados, usamos la ecuación 30FT, ¿verdad? Entonces, vean aquí, ¿cuál fue el que usamos? Pues la relación, ¿verdad? La relación esta RD de 10, que es el más estándar. O sea, digamos que ya lo tienen ahí disponible para que uno vaya, lo compre y lo recoja. Entonces, pero ya si lo quiere uno más especial, pues ya cuesta más. Bueno, entonces vean, aquí pueden ver ustedes los accesorios, cómo calcularla acá, qué fórmulas utilizar, y ya se van directo y la meten en su hoja de cálculo. Bueno, Profe, pregunta. sí. En nuestro caso, que vamos a estar diseñando, lo más correcto sería usar esa relación para los codos, la de R10. Ajá, de 30 FT. Pueden empezar por eso, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la construcción, muchachos. Después les voy a enseñar unos dibujos, ¿no? Digo unos dibujos, unas fotografías de cuando fuimos allá en las plantas, en las refinerías. Y todo depende de cómo estamos colocando la tubería. Pero para empezar, ustedes pueden hacer su cálculo con esto, ¿verdad? Que son los estándares. ¿Ok? Y la tubería, fíjense, aquí estamos poniendo la tubería que pasa por la parte recta y ya usamos el estándar que es 20 por FT. Pues bien, esto no tiene nada de ciencia, es más que una receta de cocina y la usamos directamente. El chiste es saber cómo contabilizar los accesorios y dónde ponerlos, ¿no? Porque eso ustedes los van a poner, ¿no? Porque si la tubería no existe, todos ustedes van en su imaginación de cómo van a ir poniendo los codos, las T's, ¿verdad? Válvulas de compuerta, válvulas checks. Bueno, no sé si ya hayan acabado su hoja de cálculo, muchachos. Ya le metieron la selección de diámetros. Vean aquí lo que nos lleva un poquitito más de tiempo, pero con esta hoja de cálculo es muy fácil, ¿va? Que ustedes tienen que ir escogiendo un diámetro, hacer el cálculo y apuntar aquí en su tabla todo los datos que le estoy poniendo, ¿verdad? Porque así es más fácil, muchachos. Y hasta elegir la tubería correcta, el diámetro de tubería correcto, ¿no? Que no rebase, ¿qué? Nuestros criterios de diseño. El delta P, recuerdan que lo calculábamos en base a nuestra ecuación, ¿verdad? Vean, aquí tengan cuidado, es lo que les decía, fíjense.
tengan cuidado, si toman la longitud total de la tubería, este HL va a cambiar, ¿ya? Acá yo estoy tomando nada más la longitud de la parte recta, pero en realidad, si tomo la longitud de la tubería, equivaldría a un delta P total, ¿verdad? Por fricción, fíjense. Para calcular el delta P de fricción dijimos que solamente es las pérdidas de presión por fricción a través de la tubería. Ujú. Y esto, pues también va a incluir a los accesorios. O sea que si ustedes incluyen los accesorios, ¿va? Vean aquí dice HL sin accesorios. Ujú. Pero si ya le incluimos los accesorios, pues el HL va a cambiar, ¿va? Y lo tenemos aquí que es de 7.2. Ujú. Entonces tengan cuidado cómo van haciendo el cálculo. Yo aquí lo pongo, repito los HLs para que vayan viendo la diferencia. Pero ustedes pueden ya quitar uno y nada más decir, este incluye los accesorios, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ajá. Muy bien. Vieron que los cálculos se basaron en la tubería de 4 pulgadas, pero debemos hacer para cada tubería. O sea, cuando ustedes me entreguen su trabajo, deben de poner mínimo 3 diámetros, tal vez un diámetro mayor, un diámetro menor a la que seleccionaron. Ujú. Si no ponen los 3 diámetros, se los voy a poner mal. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar que seleccionaron a partir de varios cálculos o de 2 o 3 diámetros para poder seleccionar el diámetro correcto. Ujú. Porque si solo ponen un solo diámetro, puede ser que el otro diámetro inferior podía haber pasado y no lo vamos a ver si no lo ponen ahí. Ujú. Entonces tienen que poner 3 diámetros que sean comparativos para hacer una selección correcta, ¿eh? Ok. Si no tienen preguntas, muchachos, mañana hacemos unos cálculos con esto y vamos a ver qué tanto algunas dudas que salgan, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿se sabía si sí cumplía el criterio de diseño o no? Es que eso no lo entendí muy bien. No escuché bien, ¿eh? Tú no lo escuché Sí, bien. profe, que ¿cómo era que se sabía si sí cumplía el criterio de diseño o no? Es que eso del criterio de diseño no lo había entendido muy bien. A ver, no alcanzo a entender bien lo que me estás preguntando. Se oye un poco distorsionado. ¿Me estás, Mm, me ¿Me estás escucha bien? diciendo? Ahí se oye un poquito mejor. Sí, bueno, es que hace un ratito había mencionado cuáles diámetros sí cumplían el criterio de diseño. Ajá. Acá arriba, no sé si alcanzas a ver que dice Ajá, criterios de diseño. sí. Entonces, son criterios que son basados en la experiencia, ¿eh? No hay una regla que diga estos son así. Son criterios basados en la experiencia a base a diferentes fluidos, el agua, la gasolina, queroseno o soluciones, ¿verdad? Como de hidróxido de sodio, sosa, ¿no? Entonces, no siempre son iguales, sino más bien tienen que ver qué fluido están viendo. Ajá. Y esos son los criterios que no te debes de pasar. La velocidad, si escoges un diámetro de tubería, por ejemplo, 3 pulgadas, entonces tú sabes que no te debes de pasar de 10 pies por segundo, ni un delta P en 100 de 1. Entonces tú haces tu cálculo con tu tubería de 3 pulgadas, pones todos estos valores, ¿verdad? El diámetro interno, su velocidad, ves que la velocidad es menor de 10, dices, por la velocidad sí acepto el de 3 pulgadas, ¿verdad? El reino no hay problema, ¿verdad? El factor de fricción, ¿no? Aquí vemos las pérdidas por fricción, incluyendo accesorios, ¿verdad? Y el delta P total, ¿verdad? Equivalente a este H sub índice L,
que es de 21.3. Ya desde ahí vimos que era alta la caída de presión. Nada más en la tubería, ¿eh? No vayan a incluir la altura aquí. Aquí esto se refiere nada más al tramo de longitud de tubería, ¿verdad? Incluyendo accesorios. Entonces calculas el delta P en 100 y ves que es 3.89. Ya, desde ahí dices ya, estoy muy arriba del criterio de diseño, que es 1. Entonces lo haces a 3,5 y ves que tu criterio sigue siendo alto, el delta P. La velocidad cumple, pero el delta P no, en 100 no. Y te vas al siguiente diámetro de 4 y ves que sí cumple. Ya cumplió ahí una velocidad de 5 pies y por segundo, y el delta P en 100 es de 0.98, menor a 1. Ah, ok, muchas gracias, profe. ¿Ok? Bueno, muchachos, que tengan buen día. Profesor, disculpe, perdón. Creo que puedo subir un poquito en la hoja para ver los datos. Es que no me queda exactamente el cambio de presión. Entonces Ajá. tal vez metí un dato mal al principio. ¿Así? Hasta arriba, en los datos del fluido. Ah, ya. Sí, porque igual hay ya para checarlo. Sí, gracias. Ujú. Era 200 galones por minuto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces mañana pues vamos a dedicarnos a hacer 2 o 3 ejercicios, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo les salen las dudas, ¿verdad? Acuérdense que ya la ecuación es acá que tengo del lado derecho de la ecuación de Bernoulli, eso nomás fue los Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego, que esté bien.